tema que les va a servir en su vida diaria, en su vida práctica, debido a la frecuente consulta que están haciendo en la actualidad, debido al calor, a la ola de calor que hemos sufrido el año pasado y este año, y cada vez va a ser más intenso el calor en esta época. El concepto de estrés térmico sobre carga térmica. Vamos a empezar hablando del estrés térmico. ¿Qué es el estrés térmico para nosotros o para el trabajador? Es la carga neta a la que está expuesto un trabajador o una trabajadora como resultado de tres tipos de factores que pueden estar presentes en forma conjunta o en forma separada. Cuando hablamos de estrés térmico, debemos tener en cuenta el factor ambiental de alta temperatura, alta humedad o calor radiante. Hay ciertos trabajos donde se trabaja con calor, empezando desde la cocina, empezando la panadería, que son trabajos frecuentes y parecen inofensivos, pero se trabajan con altas temperaturas. Actividad física intensa. Siempre pongo de ejemplo el panadero al hacer la masa, por más que tenga la máquina amasadora, saca y empieza a hacer ejercicios intensos en un ambiente caliente. La ropa o equipos de protección individual que tiene características aislantes. Este aislamiento dificulta o impide la transpiración. El concepto de sobrecarga térmica, cuando hablamos de esto, estamos refiriéndonos a la respuesta fisiológica, a esas exigencias de trabajo, a esas condiciones de trabajo, que nuestro organismo, como respuesta, evita ganar calor. Ahora, cuando nos referimos a carga térmica sobre la persona, esta carga térmica en sí dificulta el mantenimiento del equilibrio térmico corporal que fisiológicamente nosotros tenemos. Produce una tendencia a que nuestra temperatura corporal aumente en forma progresiva. Esta temperatura interna aumentada afecta nuestra salud. En algún momento en el trabajo afecta nuestra seguridad. Decíamos que existen tres factores. Las condiciones ambientales, el primer factor. La temperatura del aire, nosotros podemos medirla en un momento específico en el lugar de trabajo, con un termómetro de mercurio o electrónico que estén bien calibrados. Pero dentro de ese ambiente laboral, también hay una humedad relativa. Esta humedad relativa influye en la capacidad del aire de admitir o no la evaporación del sudor. La eficacia del enfriamiento por evaporación del sudor que produce nuestro organismo depende del nivel de humedad ambiental. Mientras más humedad haya en el ambiente, el sudor se convierte en un medio menos efectivo para disipar el calor corporal. Es decir, ya no es efectivo nuestro sudor porque la evaporación, debido a la humedad, disminuye. La temperatura, que también está en el ambiente. Esta temperatura radiante describe el intercambio de calor entre nuestro cuerpo y la superficie emisora del calor que rodea nuestro organismo, es decir, la fuente de calor en sí. En algunos trabajos, en algunas situaciones, nosotros necesitamos diferenciar de dónde viene el calor. Si es de la parte anterior, si es la parte posterior, si es de la parte superior, es decir, de los techos de los edificios, principalmente los que tienen chapas metálicas, o es inferior, estamos encima de un horno, si es lado derecho y izquierdo, con el fin de aplicar medidas preventivas.
En el exterior, la principal fuente radiante es la radiación solar. Otro factor importante en el ambiente es el movimiento del aire. Una mayor velocidad del aire circulando en el ambiente ayuda a disipar el calor producido por nuestro organismo, y esto hace que se reduzca el estrés térmico a lo que se pone el trabajo. El movimiento del aire facilita la eliminación de calor a través del sudor, ya sea por convección o por evaporación del sudor. Cuando la temperatura del aire iguala o supera la temperatura de la piel, la velocidad del aire ya no nos ayuda a disipar calor. Tiene que haber una diferencia. El aire tiene que estar a menos temperatura que la temperatura de nuestra piel. Otro factor, la actividad física que hace el trabajador o cualquiera de nosotros cuando no estamos trabajando. La actividad muscular incrementa el calor metabólico que produce nuestro organismo. Para probar esto, en una situación de descanso, cuando estamos sentados escuchando la clase, los órganos internos y las vísceras de nuestro cuerpo producen solamente el 70% del calor metabólico. Este 70% se incrementa mucho más cuando ustedes se paran, empiezan a caminar o hacen ejercicio o caminan muy rápido. Como ejemplo del esfuerzo físico intenso en el trabajo, principalmente son las tareas manuales. Estas tareas que se realizan de forma movida, muy rápida, donde se manipulan herramientas pesadas, el hecho de subir escaleras empinadas y largas, desplazarse por rampas pronunciadas a un desplazamiento muy rápido, es decir, si se camina o se anda a una velocidad mayor a 7 kilómetros por hora, ya es un trabajo físico intenso. Y esto aumenta la generación del calor metabólico, del calor interno. Otro factor que siempre debemos tener en cuenta es la característica de la ropa, del equipo de protección personal, de la ropa de trabajo que se le da al individuo. La transpiración para nosotros es el principal mecanismo que tiene nuestro cuerpo para enfriarnos, porque tenemos millones de glándulas sudoríparas en nuestro cuerpo que permiten perder el calor sobrante hacia el ambiente, ya sea un calor metabólico o un calor derivado del ambiente. Para que la transpiración tenga función de enfriamiento, es necesario que el aire circule alrededor de la piel, de modo que se produzca un intercambio de calor a través de la evaporación de nuestro sudor y de la convección de nuestro calor hacia el aire que nos rodea. Ahora, la ropa o equipos de protección individual con características que impiden o dificultan el intercambio, en este caso las prendas técnicamente aislantes, impermeables al paso del aire o al vapor de agua, porque si ustedes se fijan, los trabajadores, el vestido, la ropa que se da al trabajador tiene que ser resistente, tiene que ser gruesa, manga larga, cosa que es contraproducente cuando se trabaja en calor, porque esa ropa es aislante, no permite que el aire esté en contacto con la piel. Eso obstaculiza la liberación del calor desde adentro hacia el ambiente, y es un factor que produce estrés térmico en nuestro organismo. El estrés térmico, a través de la sobrecarga térmica se produce el estrés térmico. La exposición al estrés térmico provoca la activación de mecanismos fisiológicos de control de la temperatura central. Nosotros fisiológicamente nos defendemos del calor, y el estrés térmico representa un esfuerzo de este mecanismo para mantenernos con temperaturas estables y fisiológicas.
¿Cuál es la fisiología del calor? ¿Cómo se mantiene el equilibrio térmico? Nosotros de por sí somos organismos endotérmicos, es decir, generamos calor. Nuestro metabolismo, el hecho de estar vivos, nuestros órganos funcionando, generan calor. Es el calor metabólico. Este calor muchas veces es superior al umbral que tenemos y necesitamos transferirlos al ambiente, el calor que nos sobra. Para eso nosotros fisiológicamente contamos con mecanismos de termorregulación que hacen que la ganancia de calor interna sea puesta al exterior para que haya una pérdida, para que conserve la homeostasia nuestra. Gracias al constante intercambio de calor entre el cuerpo y el ambiente se produce esta homeostasia. Para el funcionamiento normal de nuestro cuerpo se requiere una temperatura central estable que se mantenga en 37 grados, más o menos 1 grado de tolerancia que tiene nuestra temperatura central. La estabilidad de nuestra temperatura contribuye a una situación favorable para que nuestros procesos químicos, nuestros procesos fisiológicos sean normales. Cuando esto no ocurre, hay una respuesta de termorregulación fisiológica normal, cuyo la primera orden que recibe nuestro organismo del cerebro es la activación del sudor y aumentar el flujo sanguíneo hacia la piel. Nuestra defensa es fabricar sudor, producir vasodilatación. La vasodilatación no es nada más que el incremento del diámetro interno de los vasos sanguíneos, arterias y venas, que permiten que aumente el flujo de sangre a través de ellos. Esto es un ajuste cardiovascular, sirve para acelerar el transporte del calor desde el núcleo hacia la periferia para su disipación. Aunque se trata de un proceso natural, al realizar este cambio en el flujo hacia la piel, hay penzas de varios vasos sanguíneos importantes, como lo son los que se encuentran en la cavidad abdominal. Esto afecta el funcionamiento de los órganos abdominales. Bueno, si has pedido, no, así que gracias. Sí, gracias. Ahora, la transpiración. El otro mecanismo de enfriamiento que tenemos es la transpiración, que resulta de la producción del sudor. ¿Y qué es el sudor? Es un líquido claro, transparente, pero con alta cantidad de sodio y potasio. Este sudor es producido, lo sabemos, por las glándulas sudoríparas de la piel, y cuando existe esfuerzo físico puede llegar hasta 2 litros de sudor por hora. Sumen en 4 horas de trabajo en media jornada en calor, son 8 litros que puede perder nuestro organismo a través del sudor. Y eso se aprovecha en el marketing de los gimnasios. Entran, se pesan, hacen ejercicio 2 o 3 horas, pero se secan, exprimen su toallita, van y se pesan. Al salir del gimnasio han perdido ya 3 kilos, 2 kilos felices, mañana otros 2 y ahora hacen 4, dicen. Pero llegan a la casa con sed, empiezan a hidratarse, todo lo que pudieron eliminar lo reponen. Por nada más que este mecanismo. El sudor se produce principalmente en las axilas, en la planta de los pies y la palma de las manos.
en mayor cantidad, pero tenemos glándulas sudoríparas en toda nuestra piel. La hidratación y el balance de electrolitos. La deshidratación aparece cuando el cuerpo no contiene la cantidad suficiente de líquido que necesita. Esto puede suceder porque uno pierde demasiado líquido a través de la sudoración y no bebe suficientemente la reposición de lo que se está perdiendo. Esta deshidratación puede ser leve, moderada o grave. Lo que debemos tener presente es que la deshidratación, por más leve que sea, aumenta el impacto del estrés térmico por causa de calor. Llega un momento en que este estrés térmico, nuestro organismo deja de producir sudor, produce una anhidrosis. Aquí empieza lo grave. El cuerpo se sobrecalienta y se pone en riesgo la vida. Después vamos a explicar. A medida que aumenta la magnitud del déficit de agua, se produce una elevación gradual de la temperatura interior y el ejercicio en condiciones de calor puede llegar a aumentar 0.25, es decir, cuarto de grado centígrado por cada porcentaje de peso corporal perdido. Es decir, perdemos 4 litros de líquido, vamos a ganar 1 grado centígrado en nuestro interior. Con una pérdida del 2% de líquido empieza a deteriorarse la tolerancia al estrés térmico por calor, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la temperatura corporal y hay riesgo de lesión, porque disminuye la habilidad y la capacidad para el trabajo. Ahora, si esto aumenta, llega al 5%, ralentiza el trabajo, hace que sea muy peligroso continuar trabajando. Aumenta la frecuencia cardíaca más, reduce la eficacia del sudor como mecanismo de termorregulación, lo que provoca desmayos y enfermedades relacionadas con el calor, y una deshidratación, una reducción del 15 al 20% puede sobrevenir la muerte del trabajador. Los síntomas clínicos de una deshidratación que siempre debemos tener presente, no solamente con el trabajador, sino con personas que van a la consulta o que vemos en los gimnasios cuando de vez en cuando vamos. Hay elevación de la frecuencia de pulso. Es difícil medir el pulso. ¿Qué necesitamos para medir el pulso? Solo nuestras manos y saber contar y un reloj. O sea, no necesitamos aparatos extraordinarios para medir el pulso. Elevación de la temperatura corporal. ¿Qué necesitamos para medir la temperatura? Y cuando ustedes hacen primeros auxilios, ¿no les han enseñado que tienen que tener su termómetro, sus tijeras, su lapicerito en el bolsillo? Ya como alumno, peor como profesional. Es fácil medir la temperatura. Ponemos la temperatura y va a empezar a subir de 39, hasta 39 puede llegar en ese momento. Disminución del volumen de orina. Es difícil preguntarle al trabajador si ha ido a hacer pis, ha ido a orinar. No necesitamos ninguna herramienta, solo conocer, solo preguntar. ¿Y qué características tiene cuando hay deshidratación en la orina? Es colúrica y en poca cantidad, ¿no es cierto? Eso debe saber el trabajador. Lo vemos con inquietud irritable ese trabajador. ¿Necesitamos alguna herramienta? No, no es cierto. Solo nuestros ojos, mirar al trabajador cómo está en su trabajo.
o si está laxo o somnoliento. Son dos extremos que pueden llegar a presentar por deshidratación. Ya lo más grave es que ese trabajador entra en shock, se desmaya, se cae, cuando la pérdida de líquidos es superior al 15%. ¿Qué es lo que debemos evitar? ¿Qué es lo que debemos hacer? Nosotros es evitar la deshidratación. Ese debe ser nuestro objetivo prioritario en trabajadores que realizan sus funciones en calor. Debemos evitar que el trabajo exija el consumo de una gran cantidad de agua en el trabajador. ¿Qué pasa? El trabajador se está deshidratando, tiene mucha sed y cada vez va y llena su botella y toma, o directamente del bebedero a tomar. Si toma demasiada agua o abundante, le produce una sobrecarga para su cuerpo. El riñón tiene un límite de eliminar el líquido. Podemos seguir hidratándolo y el riñón ya no elimina la cantidad que necesita. Por lo tanto, hay un volumen exagerado circulante, hay una sobrecarga para el sistema circulatorio. Por otro lado, la hiponatremia. ¿Qué es la natremia? Es la presencia de sodio en nuestro plasma, que es la que medimos, ¿no es cierto? En la sangre de una persona normal varía entre 135 y 145. ¿Qué ocurre cuando bebe demasiada agua este trabajador que está deshidratado, que está perdiendo sodio y potasio por el sudor? Beber excesiva cantidad de agua baja este nivel de sodio. Además de la pérdida, estamos diluyendo el poco sodio que nos queda en la sangre. Por lo tanto, nos produce una hiponatremia, algo peligroso para la homeostasia celular. En este modelo vamos a ver la termorregulación de nuestro cuerpo y la interrelación con factores externos e internos. Los factores externos, aparte del calor, tenemos la ropa. La ropa muchas veces nos protege de radiaciones de onda larga, nos protege del frío, pero no del calor. El viento es útil cuando trabajamos en clima o en temperaturas elevadas. La humedad es negativo su efecto. Cuando estamos directamente en el ambiente, la insolación es una de las causas que hace que nuestra temperatura corporal interna aumente. La actividad física de nuestro trabajo hace también, aumenta el metabolismo y aumenta la temperatura interna. Este aumento produce daño en la proteína celular, produce una respuesta inmune al golpe del calor. Ahora, la temperatura corporal externa está también influenciada por la fuente de calor, la ropa que utilizamos y el viento. Pero además hay factores internos. Nuestra capacidad de sudar, cuando hay una buena aclimatación, la capacidad cardíaca, el volumen circulante, son factores que mantienen o disminuyen la temperatura interna. Pero además nunca debemos olvidarnos de los factores del propio trabajador, de la propia persona. La obesidad es un factor negativo, es decir, es más fácil que nos expongamos al calor y que nos haga daño cuando estamos con obesidad. La edad es otro factor importante. Mientras más edad, más riesgo. Algunas enfermedades, principalmente las cardiovasculares, favorecen al estrés térmico que nos produzca daño o enfermedad. La medicación, algunos trabajadores tienen medicación antidiabético, antihipertensivo, que
también favorecen el daño que produce el estrés técnico. La capacidad aeróbica. La mayoría de los trabajadores somos sedentarios porque no hay tiempo para ir a hacer en forma rutinaria algún ejercicio aeróbico, ir al gimnasio o usar la bicicleta. Otro factor es la aclimatación. Y por último, el sexo. Las mujeres son más susceptibles de tener daño por frío que por calor. Después vamos a explicar cuando estemos hablando del frío. ¿Cuál es la respuesta fisiológica al calor? ¿Cómo reacciona nuestro organismo? O se enferma o nos morimos. El exceso de calor afecta a la salud, se manifiesta de diferentes maneras. Produce alteraciones o enfermedades relacionadas con el calor, desde erupciones cutáneas, el sarpullido, el pitaí, la suramina, edema principalmente de tobillos o los pies, calambres, pie frecuente, agotamiento, pérdida de la conciencia, síncopes frecuentes y el golpe de calor, que es el más peligroso. Además tiene efectos sobre la conducta y la alteración de la conducta puede causar accidentes o incidentes en el trabajo. El calor nos puede producir deshidratación grave llevándonos hasta la muerte, nos puede producir agravamiento de enfermedades previas, pulmonares o cardiovasculares en este caso, y en algunas enfermedades psiquiátricas por metabolismo de ciertos oligoelementos y trastornos a largo plazo. ¿Cuáles son los signos, síntomas y el mecanismo de estas enfermedades? El sarpullido por calor aparecen pequeñas pápulas rojas y pruriginosas con contenido líquido en zonas de la cara, cuello, la parte superior del pecho, debajo del pecho, en la ingle, en la región escrotal. Esto se asocia a sudoración intensa. Esto es habitual en climas cálidos y húmedos. El edema por calor, que es frecuente en la consulta al inicio de la época de calor. Las mujeres que son más susceptibles a esto van a la consulta y el único motivo es que se le hinchan los pies y lo sienten pesado. Esto aparece en la estación calurosa por el calor. Desmayo o síncope por calor, lo mismo, se bajan del micro y les da mareo, muchas veces se caen, producen un síncope. Es la pérdida de conciencia o mareo de corta duración. Suele afectar a personas que han permanecido de pie durante largos periodos de tiempo sin moverse o cuando se han levantado repentinamente de una posición sentada o acostada, generalmente durante los primeros días de exposición al calor. Calambres por calor son espasmos musculares dolorosos que se dan en las piernas, los brazos y el abdomen, que es lo más frecuente, al final de un ejercicio o trabajo de esfuerzo físico prolongado. Y este calambre está relacionado con la deshidratación y pérdida de electrolitos, que se suma al cansancio y fatiga muscular. El agotamiento por calor es una enfermedad leve o moderada, se caracteriza por la incapacidad de mantener el ritmo cardíaco, pacientes con sed intensa, debilidad, incomodidad, son trabajadores ansiosos, presentan mareos, desmayos, cefalea su característica. La temperatura central en estos pacientes puede ser normal o elevada, pero menor a 39 grados. El pulso es irregular, hipotensión postural, que es la que causa los síntomas, respiración rápida y superficial, pero lo característico es que no hay alteración del estado mental. El paciente le refiere que me sentí mareado
y me caí, nada más. Uno dice, me sentí mareado y después no me acuerdo. Este paciente le relata en la consulta lo que ocurrió y es resultado de la exposición a niveles altos de calor ambiental, ejercicio físico o trabajo intenso vigoroso que a veces se asocia con deshidratación y pérdida de electrolitos. El potasio aquí principalmente es el causante. Ahora, el golpe de calor, que es lo más peligroso, es un problema muy grave. El cuerpo es incapaz de controlar la temperatura. Esta se va incrementando progresivamente y rápidamente por encima de 40 grados centígrados. Los síntomas principales: calor, pero aquí viene lo llamativo: sequedad y piel roja, piel congestiva y seca, pulso rápido, cefalea intensa, puede estar confuso o puede estar inconsciente este trabajador, puede haber náuseas previas, hipotensión, aumento de la frecuencia respiratoria. Tengan presente esta sintomatología para el diagnóstico. Con todo esto, el cuerpo ya en el interior de nuestro organismo se produce ya una inflamación interna, que esta inflamación lesiona al hígado, lesiona al riñón, lesiona al músculo, al cerebro. Varios tejidos se lesionan por nada más que el aumento de la temperatura por encima de 40 grados en nuestro interior. En su grado más severo puede aparecer rápidamente lesión. Es todo esto más entrar en coma del paciente. Y es difícil recuperarlo por nada más que la inflamación sistémica que se tiene. Ahora, cuando hablamos de medicina laboral y hablamos de temperaturas elevadas, debemos siempre tener presente la exposición al calor y el uso de productos tóxicos en nuestro trabajo. Una temperatura ambiental elevada favorece la evaporación de estos productos tóxicos. Si son líquidos y si son gases, estos gases se hacen más volátiles, más fácil se diseminan en el ambiente. Y el grado depende de la intensidad del estrés térmico, de los niveles de exposición y la característica físico-química de cada producto, es decir, si es polvo, si es gas, si es líquido. Depende de la sustancia activa. Los efectos tóxicos pueden ser respiratorios, neurológicos, pueden producirse a corto, mediano o largo plazo. Aquí hay que tener en cuenta los síntomas de intoxicación aguda. Muchas veces pueden confundir con la respuesta al estrés térmico. Un ejemplo, los pesticidas, los agroquímicos, los insecticidas organofosforados, sudoración excesiva, producen deshidratación, piel congestiva, piel roja. Los cambios fisiológicos derivados de la activación de mecanismos termorreguladores como respuesta al estrés térmico pueden modificar el funcionamiento de nuestro organismo y se relacionan con la absorción y metabolismo de los productos químicos. Decíamos que el estrés térmico produce sudoración y vasodilatación. ¿Y qué hace la vasodilatación? Que la circulación se haga más rápida, superficial y rápida. ¿Y qué ocurre si estamos en contacto con un tóxico, con un agroquímico a través de la piel? Más fácil se absorbe, más rápido se distribuye y más agudos son los síntomas de intoxicación. Aquí ya tenemos dos problemas: el estrés térmico y la intoxicación por el uso de estos productos. Ahí está el diagnóstico diferencial que debemos tener presente siempre para el tratamiento. Decíamos lesiones a largo plazo
del estrés térmico. Sobre la fragilidad del embarazo y desarrollo fetal, ya hay estudios que han revisado la NIOSH, que es la Organización de Trabajadores en Estados Unidos, en 2016, indican que la exposición al calor está asociada a infertilidad temporal en hombres y mujeres. Los efectos más pronunciados están sobre los hombres. Han comprobado que el calor afecta los parámetros de calidad y cantidad del semen, la densidad disminuye, la motilidad disminuye y el porcentaje de espermatozoides con forma normal también disminuye. Respecto a temperaturas internas superiores a 38 grados, hay evidencia que durante la exposición en el primer trimestre del embarazo puede causar defectos congénitos, principalmente el sistema nervioso central. También episodios de hipertermia durante el embarazo resultan en muerte embrionaria, aborto espontáneo y, cuando prospera este embarazo, retraso del crecimiento y otros defectos en el desarrollo del producto. En este cuadro vemos los efectos del calor o del estrés térmico en el desarrollo embrionario. Puede producir anencefalia, espina bífida, anoptalmia, reabsorción o aborto, anomalías cardíacas, defecto del tubo neural, defecto del sistema nervioso central. Ya cuando el producto es más grande, hablamos de los efectos fetales. Cuando el embarazo sigue, puede haber parto prematuro, el bebé tiene retraso en su crecimiento. Cuando el embarazo es temprano, puede producir aborto. Cuando nacen estos niños, pueden presentar déficit de aprendizaje, pueden nacer con ceguera o labio leporino. Por lo tanto, el calor, el estrés térmico, afecta a largo plazo también. ¿Cuáles son los factores que pueden causar enfermedad? Por calor. Los ambientales tenemos temperatura, humedad alta, exposición directa al sol, fuentes radiantes en interiores, hornos de fundición, hornos de panadería, movimientos del aire limitado. Ya en las costumbres del individuo, fluidos insuficientes, no se rehidrata adecuadamente, el esfuerzo físico de su trabajo es intenso, el uso de ropa y equipos de protección individual agravan y favorecen la enfermedad portable. Los que dependen del propio trabajador, los antecedentes de enfermedades por calores previos, es decir, que muchas veces en tiempo de calor presenta la sintomatología. La edad avanzada, falta de exposición reciente, es decir, falta de aclimatación, embarazo, medicamentos que puede estar utilizando y las condiciones físicas o problemas de salud o enfermedades previas que pueda tener. Todo eso favorece que se presenten enfermedades portables. El frío, todo lo contrario, como riesgo laboral. La exposición al frío, sea natural o artificial, se produce en diversas actividades, diversos oficios, diversas profesiones. Los principales efectos que tiene el frío son la hipotermia y la congelación, pero además, otro efecto es el riesgo de padecer trastornos musculoesqueléticos. Pero lo difícil es caracterizar un ambiente frío en función al tipo de trabajo, a las características individuales. Muchos podemos tener sensación de disconfort por frío a partir de 15 grados centígrados. Pero esto depende de muchos factores. Algunos tienen mayor sensación al frío con 20 grados, eso se ve en ustedes en las clases cuando vuelve al sur,
Estamos a 20 grados y ya vienen con su chompa, ¿no? Vienen abrigadas. Las mujeres principalmente, porque los hombres vienen con polera, hasta con short, vienen en clase con 15 grados. Pero la mujer no, la mujer es más sensible al frío. La sensación al frío no está ligada solamente a la temperatura del ambiente, porque esta sensación puede acentuarse con la velocidad del viento, con la humedad del ambiente. Mientras más velocidad el viento tiene, más frío se siente. Mientras más humedad hay en el ambiente, más se siente el frío. Nosotros debemos considerar siempre que temperaturas por debajo de 5 grados ya es un riesgo inmediato para la salud del trabajo. Algunos puestos donde nos exponemos al frío, cuando trabajamos en interiores, en la industria agroalimentaria, que es lo que preparan pedidos, lo que envasan productos alimentarios, los empleados de mantenimiento de sistemas de frío, los que instalan, los que mantienen, los que fabrican cámaras frigoríficas o aires acondicionados, los que trabajan en casetas fijas sin calefacción, los vigilantes, los serenos, los que preparan alimentos en los hoteles, hospitales, lo hacen en cámaras frías. Cuando hay trabajo en el exterior, generalmente son los transportistas, los agricultores, los que trabajan en autopista y mantenimiento de carreteras, los que trabajan en mantenimiento de líneas eléctricas, equipos industriales, personal del ejército, el personal de seguridad y vigilancia y los que trabajan en pistas en los aeropuertos se exponen al estrés térmico del frío. Los que trabajan en altitud, los que hacen explotación y mantenimiento de remontes, personal de estaciones de esquí, guías de alta montaña, los que trabajan en la construcción, personal de aduana, equipos de rescate, los que trabajan en estaciones meteorológicas se exponen al frío. Otros trabajos son los que se realizan en agua fría o contacto con agua fría. Los buzos profesionales, técnicos que diagnostican los cimientos de edificios submarinos, equipos de rescate, militares, pescadores, trabajan en plataformas petroleras. Son todos estos los que se exponen desde el punto de vista laboral a sufrir estrés térmico por frío. En caso de los trabajos en agua fría, para una misma temperatura, la pérdida de calor por unidad de tiempo es 25 veces superior a la que se observa si el contacto es con aire frío. El tiempo de supervivencia de un hombre en caso de inmersión accidental es baja. 4 horas en aguas calmadas a 18 grados centígrados. Más de 4 horas produce enfriamiento corporal y el frío no lo mata, pero ya no puede nadar, no puede mover sus músculos y se ahoga. ¿Qué es estrés por frío? Como sucede con el estrés térmico por calor, se define como la carga térmica negativa, es decir, pérdida de calor excesivo que tiene nuestro organismo, a la que está expuesto el trabajador y que resulta del efecto combinado de factores físicos climáticos que afectan el intercambio de calor. Las mismas condiciones ambientales, actividad física y ropa de trabajo. La sobrecarga fisiológica del frío desencadena la respuesta de nuestro cuerpo, potencia la refrigeración, provoca una serie de mecanismos de ajuste para aumentar la generación de calor y disminuir la pérdida. Es decir, cuando hace frío, nosotros aumentamos nuestro metabolismo interior, disminuimos la pérdida a través de vasoconstricción periférica. La sobrecarga fisiológica baja de este mecanismo
nos mantiene en un estado térmico neutro, donde el aporte o la pérdida no se realiza. Pero cuando esta sobrecarga es elevada, se produce un desequilibrio térmico. El cuerpo no puede mantener un nivel de sobrecarga después de un periodo inicial del calor de la piel, o sea, no puede mantener el calor de la piel después de 20 a 40 minutos que está expuesto al frío. El nivel alto de sobrecarga corresponde a una condición en la que el equilibrio térmico se mantiene mediante ¿qué? Vasoconstricción periférica, al revés de lo que se produce en el calor. Los vasos se contraen para evitar la pérdida de calor hacia el ambiente y mantener la temperatura interior. Tipos de enfriamiento. Podemos considerar diferentes tipos de enfriamiento que pueden afectar la salud. Los clasificamos de enfriamiento general, cuando el enfriamiento ha sido global en todo nuestro organismo, y lo determinamos analizando las condiciones de equilibrio del calor de nuestro organismo. Ahora viene el estrés por enfriamiento local. Enfriamiento de las extremidades. Las extremidades de nuestro cuerpo son propensas a sufrir grandes pérdidas de calor. Su temperatura depende del equilibrio entre la pérdida de calor local y la entrada de calor a través de la sangre caliente a la piel. El enfriamiento por convección, es decir, efecto del viento, el viento frío en contacto con la piel, es decir, que esta piel esté sin protección, provoca pérdida de calor, puede poner en peligro el equilibrio térmico de esta piel que está sin protección. El enfriamiento en este caso por conducción, es decir, por contacto del trabajador sobre superficies frías. Para esto se recomienda tomar acciones cuando la superficie del metal a la que se va a estar en contacto está por debajo de 1 grado centígrado. Si el contacto se prolonga, la temperatura de la piel baja rápidamente aproximándose a la temperatura de las superficies metálicas. En frío muchas veces tiene que subir escaleras metálicas y agarrarse los pasamanos del trabajador para ir al lugar donde tiene que trabajar. Ese contacto debe ser casi inmediato, es decir, si se le podría hacer que el trabajador suba corriendo esas gradas, pero es difícil, para evitar que haya conducción hacia su piel. El enfriamiento del tracto respiratorio. La inhalación de aire frío y seco provoca un importante enfriamiento local de la mucosa nasal, del tracto respiratorio superior. De todas formas, cuando nuestra respiración es normal y es nasal, se recupera cierto calor o cierta humedad al paso por la mucosa nasal del aire frío. Es una defensa que tenemos natural nosotros. Pero el principal riesgo aparece cuando la frecuencia respiratoria aumenta por el ejercicio y empezamos a respirar por la boca, con la boca abierta por el cansancio. Aquí el enfriamiento se extiende rápidamente por las vías respiratorias, provoca inflamación epitelial. ¿Cuáles son los factores de exposición al frío? Son diversos estos factores de acuerdo a la función que tienen en cada individuo. La edad, en general, la persona mayor parece ser menos tolerante al frío. ¿Por qué? Por el envejecimiento de los ajustes termorreguladores. Estos se vuelven menos eficientes para conservar el calor. El género, la velocidad de enfriamiento de los pies y de las manos es mayor en mujeres, por lo que presenta mayor riesgo de sufrir lesiones en las extremidades. En cambio, el enfriamiento general, las mujeres son más tolerantes al estrés por frío, especialmente cuando trabajan con agua fría, debido al mayor grosor de la
capa de grasa subcutánea que proporciona mayor aislamiento al frío. En cuanto a la morfología o la antropometría, aquí ponemos de ejemplo la obesidad. La obesidad hace que nuestra superficie corporal aumente, nuestro volumen aumenta. Por lo tanto, estamos más expuestos a sufrir estrés por frío. Problemas circulatorios, antecedentes de enfermedades cardiovasculares, angina de pecho, síndrome de enfermedad de Raynaud. Estos trabajadores son más susceptibles y propensos a que tengan efectos del estrés. Fatiga y cansancio, insuficiencia en ingesta de alimentos y líquidos. En tiempo frío hay que alimentarse normalmente o aumentar la alimentación, porque cuando es insuficiente contribuye a que el calor del organismo se elimine y además se produce deshidratación. Consumo de bebidas alcohólicas y tabaco es un mito que se tiene cuando los trabajadores muchas veces piensan que con tomar alcoholcito o algún alcohol va a resistir más al frío, pero eso no es lo correcto, más bien los hace más sensibles al frío. Uso de ciertos medicamentos, como decía, los diabéticos o los hipertensos hacen que nuestro sistema termorregulador no actúe de forma eficaz. La falta de alimentación. En caso de frío, contrario a lo que sucede por calor, no se puede hablar de aclimatación, pero ciertas partes de nuestro cuerpo se encuentran expuestas repetidamente y desarrollan cierta tolerancia a la sensación de frío. La ropa inadecuada y consecuencia de la sobreprotección. Lo que decía, la protección, una vez hace frío empezamos a protegernos nosotros. La utilización de múltiples capas de ropa, uso de guantes, calza. Y calza implica restricción en el movimiento. Ponernos calza, pantalones impermeables encima, los mismos fútbol, camiseta, camisa, chompa, impermeable, y en zapatos ponemos doble media, zapatos de seguridad. Eso aumenta el peso, aumenta el volumen y nos restringe el movimiento en el trabajo. En condiciones de trabajo en frío hay una sobrecarga adicional por la protección exagerada que tenemos. Y además la ropa de trabajo es gruesa, áspera y produce lesiones en la piel frecuentemente. Y además por lo menos nos sube unos 8 kilos de ropa, es decir, 8 kilos que tenemos que soportar durante la jornada de trabajo extra a la que estamos acostumbrados. ¿Cuáles son los efectos cuando nos exponemos al frío? Sabemos que nuestra temperatura está regulada alrededor de 37 grados. Y además, nuestro organismo tiene mecanismos que permiten mantener este equilibrio. La piel tiene receptores térmicos que en contacto con el frío producen vasoconstricción cutánea para conservar nuestro frío. Pero además existe un reflejo fisiológico que es normal, la tiritera o temblor por frío. Cuando no estamos bien abrigados empezamos a temblar. No es que tengamos miedo ni que estemos enfermos, sino es una respuesta fisiológica al frío. Esa tiritera incrementa la producción de calor a través del metabolismo muscular hasta 500 veces. Pero aquí viene la sensación térmica de frío y dolor. Cuando existe pérdida excesiva en todo nuestro organismo, aparece el dolor como un indicador
de que el equilibrio ya no existe equilibrio. Depende de la temperatura, cuando hay variaciones térmicas, depende de la actividad y la ropa que llevemos, podemos experimentar molestias y dolor por debajo de 20 grados centígrados. Las molestias se incrementan a medida que se reduce la pérdida de calor. Pero para esto existe variabilidad individual de respuesta, incluso puede darse situaciones de malestar y dolor a niveles moderados de estrés por frío. La capacidad de trabajo, el descenso de la temperatura produce un cambio en la propiedad físico-química de los tejidos, hace que se ralenticen los procesos metabólicos, hay retraso en la transmisión de señales por parte del sistema nervioso. Esto afecta la función muscular, hay pérdida de destreza y eficiencia de los movimientos, especialmente de las manos y de los dedos. En condiciones de estrés por frío se produce dificultad para caminar, se hace más lento los trabajos físicos que son exigentes, reduce el movimiento de los grandes músculos, por eso es que la marcha se hace dificultosa. La destreza manual, cuando necesitamos movimientos de precisión con las manos, estas se ven afectadas con temperaturas igual o menor a 30-31 grados. Cuando son los movimientos más amplios, la dificultad aparece a los 20 grados. La destreza mental. El rendimiento de destreza mental es una función más compleja, pero se ve afectada el tiempo de reacción y resolución de problemas. Es decir, los reflejos son más lentos. Pensamos con más lentitud para solucionar problemas. La capacidad física del trabajo. Cuando los músculos se enfrían, disminuye su movilidad, por lo tanto la capacidad física disminuye porque existe un incremento del costo energético de cada movimiento que realizamos. Por lo tanto, aparece agotamiento y fallo repentino de esos músculos. Sobre el sistema respiratorio, al inhalar aire frío, las membranas de las mucosas respiratorias superiores pueden causar irritación, reacciones microinflamatorias y broncoespasmos, principalmente en los que tienen antecedentes de asma bronquial. El enfriamiento del tracto respiratorio puede provocar dolor torácico cuando existen enfermedades cardiovasculares. Los efectos cardiovasculares, lo más llamativo es el incremento de la presión sanguínea y no es nada más que un resultado de la vasoconstricción periférica y el enfriamiento facial que se tiene. Por eso es que el frío puede agravar problemas cardiovasculares, síndrome renal, trastornos musculoesqueléticos en particular. Las lesiones se pueden dar por congelación o hipotermia. Cuando hay enfriamiento localizado puede haber sin congelación. Cuando se someten a extremidades hay posibilidad de temperaturas bajas por largo tiempo. Hay una congelación de la piel. Muchas veces estos efectos pueden ser irreversibles, una necrosis de la capa superficial de la piel. Cuando es la congelación, ya la piel cambia de color, se blanquea, se hace más pálida la piel. Cuando la congelación es más profunda, se congelan los tejidos más profundos formando cristales de hielo y la piel se vuelve dura al tacto, que es como la consistencia de un hielo. Y aquí la gravedad depende de la temperatura, duración, intensidad y de la superficie afectada. Y aquí está el proceso de recalentamiento que se lleve a cabo, es decir, los primeros auxilios en nuestro trabajo. Cuando hay enfriamiento general, aparece la hipotermia. Y esta aparece cuando la temperatura de nuestro organismo, la temperatura central, está por debajo de 35 grados.
Aquí hay una serie de reacciones fisiológicas por este desequilibrio. Cuando es progresivo el rendimiento y la capacidad de trabajo físico se reducen, la capacidad mental, aparece confusión mental y alteración en el juicio. Son trabajadores que no se dan cuenta que están sufriendo el peligro de muerte. Dejan de estar en la realidad, se dedican a hacer su trabajo, y si el supervisor no va y los saca ahí, va a tener un cadáver. Por eso es que el supervisor debe estar atento. Cuando lo llame y no conteste a su trabajador, tiene que ir y traerlo de la manito a una zona aclimatada para que se recupere. Porque hay confusión mental, hay alteración del juicio de los trabajadores. El desviamiento corporal da lugar a inconsciencia, da lugar a parálisis de las funciones corporales. En casos extremos, cuando la temperatura está por 28, aparece la fibrilación cardíaca. Ahí nos asustamos, vamos y lo traemos, y el recalentamiento y recuperación de esta víctima debe ser realizada en un hospital por personal especializado. Porque ¿qué es lo que hacen los compañeros de trabajo? Agarran las cobijas, las colchas bien calientitas y lo envuelven al trabajador. Eso es contraproducente, no se debe realizar, porque en contacto con la piel con calor va a empezar a producir vasodilatación. Un paciente que está fibrilando, vasodilatación, ¿qué le produce? Una hipotensión más fibrilación, ¿qué le produce? Que se mueran. Así que debe ser tratado con personal especializado y en un hospital, en una emergencia del hospital, que tenga la capacidad para solucionar el problema. Las medidas preventivas: reducción de la pérdida de calor, la ropa de protección debe ser aislante, térmica, contra la humedad y contra la velocidad del aire. Incremento de la producción interna de calor. Es decir, ese trabajador, una vez que está en el ambiente aclimatado, debe caminar, debe conversar, debe estar activo, no quietito. Suministro de calor externo: debe haber un lugar donde el trabajador, una vez que termina su faena, debe entrar a esa zona para regular su temperatura. Mejorar los aspectos ergonómicos del trabajo en frío, reducir el contacto del trabajador con el frío, es decir, hacer que robots o algún equipo o maquinaria haga el trabajo. Hasta ahí el tema de hoy. ¿Quiénes llegaron después?